Soy Ariel Bolomo, alumno de sexto segunda. Con mi compañero Matías Aranda, que ahora está filmando, vamos a explicar qué es un contactor, para qué sirve y sus ventajas y todo eso. Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, con la posibilidad de ser accionado a distancia. A continuación le vamos a mostrar un esquema de cómo está compuesto internamente un contactor. Bueno, al principio de la imagen podemos observar una llave de un punto que es con la que se enciende y apaga la bobina. La bobina tiene dos bornes, como vimos anteriormente, A1 y A2. Luego observamos la bobina. La bobina no es más que un arrollamiento de cobre sobre un núcleo ferroso. Hay un núcleo móvil y un núcleo fijo. Luego veremos el resorte. El resorte es el que vuelve a poner en su lugar a los contactos. Y estos son los bornes de los contactos. Luego podemos ver los contactos principales. Y este es un contacto normalmente abierto. Y el que sigue es un contacto normalmente cerrado. Cuando se opera con corriente alterna, la fuerza de atracción desaparece debido a los ciclos de la corriente, generando que el núcleo móvil se desprenda y se vuelva a pegar al núcleo fijo, generando vibraciones. Para evitar esto, se coloca una espira de sombras. La espira de sombra forma parte del circuito magnético situado en el núcleo de la bobina, y su misión es crear un flujo magnético auxiliar desfasado 120 grados con respecto al flujo principal. En caso de operar con corriente continua, no es necesario utilizar una espira de sombra, debido a que el flujo magnético es constante y no genera vibraciones. Bueno, el contactor, como podemos observar, tiene tres contactos principales y tiene un auxiliar. Lo voy a desarmar, así pueden apreciar por dentro. Tenemos un núcleo ferroso fijo. Tenemos esto que vendría a ser como un electroimán, que es la bobina. Tenemos el resorte. Tenemos el núcleo móvil. Y bueno, todo esto sería la carcasa. Los tres contactores principales y un contactor auxiliar, que vendría a ser este. NO significa normalmente abierto y NC significa normalmente cerrado. Los contactores NO se le asignan números de dos cifras. La primera cifra indica el orden, el número de orden, y la segunda deberá ser 3 y 4. Por ejemplo, en este caso 3 y 4. Si hubiera otro contactor auxiliar, debería ser 2, 23, 24. Les quiero mostrar los bornes de la bobina que mi compañero se olvidó de mencionar hace un rato. Tiene tres bornes, A1 y A2, pero si no es cómodo conectarlo aquí, se lo conecta en A2. Tiene dos bornes, dos segundos bornes. La capacidad de esta bobina es de 220 voltios a 240 voltios y es entre 50 y 60 Hz. Vamos a explicar cómo se conecta un contactor a un circuito. ¿Dónde está? Aquí viene la fase, sería el positivo, y viene y se conecta a un contacto 1, L1. Sale por el contacto 2, que es el 2T, y se va hacia la llave que hace que encienda el motor. Estas ya son conexiones del motor, no tiene nada que ver con el contactor. Cuando los contactos principales, todos los contactos bajan, ahí se cierra el circuito y hace que la corriente circule, haciendo que el motor funcione. Nosotros conectamos la bobina por separado al circuito del motor para que puedan apreciar bien las conexiones. Aquí en el esquema sería, este es el fase, tiene la F, y el neutro, la N, es la línea. En este circuito vendría la línea, el fase, hacia el contacto 1.
ahí. Saldría del contacto 1 y vendría al motor. Van a la llave y toda la conexión del motor, internamente del motor. Después, bueno, y saldría del motor, saldría directamente al neutro. ¿Y la bobina cómo funcionaría la bobina? La bobina viene el fase a la 1 y sale por el A2, que Y sería el neutro. neutro a 2. Y aquí está en el esquema. Fase, esa es la línea. Fase A1. Va por la bobina, hace que funcione todo Contacto. los contactos. Y del lado sale neutro a la línea. Pusimos una llave para que puedan ver cómo funciona el Ahí contactor sol. ahí bajan los contactos. Hacerlo bajar. Una vez bajados los contactos, ya hay corriente en la llave, en la perilla, y hace que el motor encienda. Nosotros podemos ahora apagar el contactor. Y deja de andar el motor.